Era el invierno de 1941, cuando el mundo entero contuvo la respiración. Las primeras granadas alemanas cayeron sobre Moscú como meteoritos de acero y fuego, trazando arcos de luz naranja contra el cielo plomizo. El estruendo sacudió las ventanas del Kremlin, mientras los cristales temblaban como si la tierra misma dudara entre resistir o rendirse. En aquel momento, Joseph Stalin se encontraba solo en su despacho, rodeado de mapas manchados de tinta roja que marcaban la implacable marcha de la Wehrmacht. Afuera, en las calles heladas, las madres apretaban a sus hijos contra el pecho mientras las sirenas aullaban como lobos heridos. El Reich había llegado a las puertas de la capital soviética, y con él la sombra de una Europa completamente sometida al terror nazi. Pero esta no es una historia sobre la caída, es una historia sobre la decisión que nadie esperaba, la apuesta más desesperada jamás tomada por un líder en guerra, y el momento exacto en que el destino de millones pendió de un solo hilo invisible, tejido con miedo, orgullo y una fe ciega en lo imposible. Stalin no era un hombre que creyera en milagros. Había construido su imperio sobre purgas de sangre, sobre el acero frío de la voluntad absoluta. Había enviado a millones al Gulag, había fusilado a sus propios generales, había convertido la paranoia en doctrina de Estado, y ahora, con los tanques alemanes a 30 kilómetros del corazón de la Unión Soviética, se enfrentaba a una elección que ningún dictador desearía: evacuar Moscú y admitir la derrota, o quedarse y apostar todo a una resistencia que parecía suicida. Los reportes llegaban cada hora. La temperatura descendía a 20 grados bajo cero. Los soldados alemanes avanzaban con la precisión mecánica que había arrasado Polonia, Francia, los Balcanes. La Blitzkrieg, la guerra relámpago, había pulverizado a todos los ejércitos de Europa en cuestión de semanas. ¿Por qué habría de ser diferente con Rusia? Los asesores de Stalin le suplicaban. Zhukov, el general más brillante del Ejército Rojo, había propuesto un repliegue estratégico hacia los Urales. Molotov, el canciller de piedra, sugería negociar una paz desesperada. Los archivos secretos ya habían sido empacados. Los trenes esperaban en las estaciones con los motores encendidos, listos para transportar al gobierno hacia el este, hacia la oscuridad siberiana, donde quizás podrían reorganizarse y resistir otro día. Pero Stalin no se movía. Fumaba su pipa en silencio, contemplando el mapa como si fuera un tablero de ajedrez donde hubiera sacrificado todas sus piezas excepto el rey. Y entonces, en la madrugada del 6 de noviembre de 1941, tomó la decisión que cambiaría el curso de la guerra más devastadora que el mundo había conocido. Anunció que se quedaría en Moscú. No solo eso, ordenó que se celebrara el desfile militar del día de la Revolución de Octubre como si nada estuviera ocurriendo, como si los alemanes no estuvieran allí, como si la derrota fuera una imposibilidad metafísica que ni siquiera merecía ser considerada. Sus generales pensaron que había perdido la razón. Sus enemigos dentro del Politburó vieron una oportunidad para derrocarlo. Pero Stalin comprendía algo que nadie más veía en aquel momento de desesperación absoluta. Comprendía que las guerras no se ganan solo con tanques y soldados. Se ganan con símbolos, con gestos imposibles que transforman el miedo en furia, la desesperación en determinación fanática. El 7 de noviembre de 1941, mientras la artillería alemana retumbaba en el horizonte y los Tukas volaban en círculos como cuervos esperando la carroña, los soldados soviéticos marcharon por la Plaza Roja. No eran veteranos curtidos en batalla, eran muchachos recién reclutados, obreros de fábricas, campesinos que apenas sabían sostener un rifle. Marchaban en formación perfecta bajo la nieve que caía como ceniza blanca, con sus uniformes grises oscuros cubiertos de escarcha, mientras Stalin los observaba desde lo alto del mausoleo de Lenin. No pronunció un discurso largo. Sus palabras fueron escasas, cortantes como cuchillos. Les recordó a Alejandro Nevsky, a Suvorov, a todos los héroes rusos que habían rechazado invasiones extranjeras. Les dijo que los alemanes eran mortales, que sangraban igual que cualquier hombre, que el invierno ruso había destrozado ejércitos más poderosos que el de Hitler. Y luego, algo extraordinario sucedió. Los soldados que marchaban por la Plaza Roja no regresaron a sus cuarteles, fueron directamente al frente.
Desde el desfile hacia las trincheras, sin descanso, sin despedidas, marcharon hacia el oeste, hacia el rugido de los cañones, hacia las columnas de humo negro que se elevaban sobre los suburbios de la ciudad. Era una imagen surrealista, casi religiosa en su simbolismo, como si estuvieran participando en un ritual de sacrificio, ofreciendo sus vidas no a un líder, sino a una idea, en la idea de que Moscú era sagrada, que no podía caer, que su resistencia era más importante que sus vidas individuales. La decisión de Stalin había sido un acto de teatro político, pero también un golpe psicológico devastador. Cuando los espías alemanes reportaron el desfile a Hitler, él entró en cólera. No podía comprender cómo un enemigo al borde del colapso organizaba celebraciones militares. Sus generales le aseguraron que era desesperación, propaganda vacía, pero en las trincheras alemanas los soldados comenzaron a dudar. Habían sido entrenados para aplastar enemigos aterrorizados, para explotar el pánico y la desorganización. Pero los rusos no huían. Los rusos se quedaban y luchaban con una ferocidad animal, como si prefirieran morir congelados antes que retroceder un solo metro. El invierno se intensificó con una crueldad que nadie había anticipado. Las temperaturas cayeron a 30, luego a 40 grados, bajo cero. Los tanques alemanes, diseñados para las carreteras europeas, se hundían en la nieve y el barro helado. Los motores se congelaban durante la noche. Los soldados alemanes, vestidos con uniformes de otoño, porque Hitler había prometido que la guerra terminaría antes del invierno, comenzaron a morir de hipotermia. Primero perdían los dedos de los pies, luego las manos, luego la voluntad de seguir adelante. Los hospitales de campaña se llenaron de casos de congelamiento. Los médicos alemanes amputaban extremidades gangrenadas en tiendas sin calefacción, mientras el viento siberiano aullaba como un animal prehistórico. Pero el frío no era el único enemigo. Stalin había movilizado refuerzos desde Siberia, divisiones completas de tropas acostumbradas al clima polar, soldados que conocían cómo sobrevivir cuando el termómetro marcaba lo imposible. Llegaron en trenes interminables, columnas de hombres vestidos con gruesos abrigos blancos que se mimetizaban con la nieve. Traían consigo tanques T-34, superiores a los Panzer alemanes en tracción y potencia de fuego. Y algo más importante, traían la certeza de que Stalin no había huido. El boss el líder supremo, estaba en Moscú. Sí, él no huía. Ellos tampoco lo harían. La batalla por Moscú se convirtió en un infierno blanco. Cada calle, cada edificio, cada puente se transformó en un campo de muerte. Los alemanes avanzaban metro a metro, pagando con sangre cada centímetro de terreno. Los soviéticos contraatacaban con oleadas suicidas de infantería que caían como trigo bajo la guadaña, pero que no dejaban de venir. Las ametralladoras alemanas se sobrecalentaban de tanto disparar. Los cuerpos se apilaban en las esquinas, congelados en posiciones grotescas, con los ojos abiertos mirando un cielo que nunca volvería a ver el sol. En diciembre de 1941, cuando el mundo creía que Moscú caería en cualquier momento, Stalin ordenó la contraofensiva. Fue brutal, caótica, desesperada, pero funcionó. Los alemanes, exhaustos, congelados, hambrientos, comenzaron a retroceder por primera vez desde el inicio de la guerra. No era una retirada ordenada, era un colapso. Abandonaban equipos, vehículos, compañeros heridos. El mito de la invencibilidad alemana se quebró en las afueras de Moscú, bajo una nieve manchada de rojo que cubría los campos como un sudario infinito. Hitler no podía creerlo. En su búnker en Prusia Oriental, estudiaba los mapas con incredulidad. Sus generales le explicaban que era cuestión de logística, de clima, de mala planificación. Pero Hitler sabía la verdad. Había subestimado al enemigo. Había creído que la Unión Soviética era un gigante con pies de barro, que colapsaría con el primer golpe serio. Pero Stalin había hecho algo que ningún líder europeo había logrado. Había convertido la resistencia en religión, había transformado la desesperación en fanatismo, había tomado la decisión imposible de quedarse cuando cualquier otro habría huido. La guerra estaba lejos de terminar. Aún vendrían Stalingrado, Kursk, el asedio de Leningrado. 20 millones de soviéticos morirían antes de que el último soldado alemán fuera expulsado de suelo ruso. Pero Moscú había marcado el punto de inflexión. Era el momento en que el Tercer Reich
descubrió que existían límites a su poder, que había enemigos dispuestos a sacrificar todo antes que someterse. Los civiles de Moscú nunca olvidarían aquel invierno, las noches pasadas en los refugios del metro, mientras las bombas caían arriba, el hambre que convertía a personas decentes en ladrones de raciones, el frío que mataba a ancianos y niños en sus propias camas. Pero también recordarían otra cosa, a la orquesta que tocó la séptima sinfonía de Sostakovich en el teatro Bolshoi, y mientras los cañones retumbaban afuera, los poetas que recitaban versos de Pushkin entre los escombros, las madres que cantaban nanas a sus hijos en los sótanos oscuros, fingiendo que todo estaría bien, que la luz regresaría. Porque eso era lo que Stalin había apostado con su decisión, no solo la supervivencia de una ciudad o un régimen. Había apostado a que el espíritu humano, incluso bajo la tiranía, incluso aplastado por la propaganda y el terror, conservaba algo irreductible, una chispa de resistencia que ninguna Wehrmacht podría extinguir, una negativa obstinada a aceptar lo inevitable. Años después, cuando los historiadores estudiaran la Segunda Guerra Mundial, debatirían interminablemente sobre los factores que determinaron el resultado. El poderío industrial estadounidense, la inteligencia británica, los errores estratégicos de Hitler, pero pocos se detendrían en aquel momento específico de noviembre de 1941, cuando un dictador paranoico tomó la decisión más audaz de su vida, cuando eligió quedarse en vez de huir, cuando apostó todo a un gesto simbólico que transformó el pánico en resistencia, el colapso en contraataque. La nieve siguió cayendo sobre Moscú aquella Navidad, cubrió los cráteres de las bombas, los vehículos destruidos, los cuerpos de soldados alemanes y soviéticos que yacían entrelazados en la muerte, indistinguibles bajo el manto blanco. En el Kremlin, Stalin encendió su pipa y observó el mapa una vez más. A las flechas rojas que marcaban el avance alemán se habían detenido. Algunas incluso retrocedían. Por primera vez en meses, se permitió algo parecido a una sonrisa no de alegría, de satisfacción fría, calculada. Había jugado la partida más peligrosa de su vida y había ganado, pero el precio había sido inmenso. Miles de soldados soviéticos yacían muertos en la nieve. La ciudad estaba en ruinas. El hambre amenazaba con matar a más personas que las bombas, y la guerra apenas comenzaba. Stalingrado vendría después, con su horror incomparable. Leningrado resistiría 900 días de asedio, con su gente muriendo de hambre en las calles. Kursk vería la mayor batalla de tanques de la historia. Y al final, Berlín ardería bajo el fuego soviético, mientras la bandera roja se izaba sobre el Reichstag. Todo eso estaba por venir. Pero comenzó aquí, en Moscú, en el invierno de 1941, cuando un hombre tomó la decisión que cambió para siempre el rumbo de la guerra. No fue una decisión heroica en el sentido convencional. Fue calculada, fría, diseñada para maximizar el impacto psicológico sin importar el costo humano, pero funcionó. Y en las guerras totales, en los conflictos que determinan el destino de civilizaciones enteras, a veces solo eso importa. El silencio llegó gradualmente a Moscú en enero de 1942, no un silencio absoluto, sino la ausencia del rugido constante de la artillería alemana. Los moscovitas salían cautelosamente de sus refugios, mirando el cielo como si no creyeran que las bombas habían dejado de caer. Los niños jugaban entre los escombros, construyendo muñecos de nieve en cráteres que días antes habían sido hogares. La vida encontraba maneras de continuar, como siempre lo hace, con una persistencia que desafía cualquier lógica. En las trincheras congeladas alrededor de la ciudad, los soldados soviéticos compartían cigarrillos y sopa aguada, sus rostros curtidos por el frío y la guerra parecían tallados en piedra. Hablaban poco, no había palabras adecuadas para lo que habían experimentado, solo miradas que lo decían todo. Habían detenido a los alemanes, habían salvado Moscú, y aunque muchos no vivirían para ver el final de la guerra, en ese momento, en ese invierno imposible, habían logrado algo que ningún ejército europeo había conseguido: hacer retroceder a la Wehrmacht. La decisión de Stalin resonó más allá de las fronteras soviéticas. En Londres, Churchill recibió las noticias con un alivio palpable. Gran Bretaña
ya no estaba sola contra el eje. En Washington, Roosevelt comprendió que Hitler había cometido el mismo error que Napoleón al subestimar la inmensidad de Rusia y la determinación de su pueblo. En Berlín, los propagandistas nazis intentaban explicar lo inexplicable, como el ejército más poderoso del mundo había sido detenido por un enemigo que se suponía estaba al borde del colapso. La verdad era más simple y más compleja de lo que cualquiera quería admitir. Stalin había apostado a que el simbolismo importaba tanto como la estrategia, que quedarse en Moscú cuando todos esperaban que huyera enviaría un mensaje más poderoso que 1000 discursos, que ver a los soldados marchar desde el desfile directamente al frente e inspirar.